Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre la identificación molecular rápida y precisa del patógeno emergente Candida auris resistente a múltiples fármacos. Introducción. Candida auris es una levadura multiresistente que puede causar infecciones invasivas y se asocia con una alta tasa de mortalidad. Además, causa gran preocupación en el campo de la salud debido a que puede ser altamente resistente a varios antifúngicos como fluconazol, azoles, posaconazol, entre otros, lo que provee posibilidades limitadas de tratamiento para las personas afectadas. Además, está fenotípicamente cerca de Candida aemuloni y otras especies de levaduras, por lo que comúnmente es identificada de manera errónea, lo que nos da identificaciones poco confiables. Lo que se pretende es desarrollar un método de base molecular para identificar de forma rápida y precisa a Candida auris y a especies relacionadas, en el que se usan primers específicos de ADN ribosomal. Materiales y métodos. Se usó un total de 140 hongos aislados para las pruebas de identificación. Estos hongos fueron cultivados en placas de agar y EPD a temperaturas de 24 centígrados para 3 de los hongos y 37 para el resto. La identificación de los hongos de la especie Candida se dio mediante la secuenciación de la región de ADN ribosómico en los genes 18S, 28S y 5.8S. La extracción de ADN de los cultivos de hongos se realizó mediante una incubación de 10 minutos de una sola colonia en 100 microlitros de buffer de extracción a 95 centígrados. Después se añadió 100 microlitros de buffer de anti-inhibición. Una vez realizado esto, se usó las soluciones con ADN para cada una de las pruebas PCR. Diseño del primer. Podemos ver en la tabla que se diseñó 2 primers con la especificidad requerida. Estos primers fueron diseñados mediante el alineamiento de secuencias usando el programa DNA Star Laser Gene 14. PCR específica para Candida auris. Se preparó el mix de la PCR con 15 microlitros de 2X Emerolamp, 1 microlitro de Forward Primer, 1 microlitro de Reverse Primer y 2 microlitros de ADN. El proceso empezó con una desnaturalización inicial de 3 minutos a 95 centígrados, seguido de 30 ciclos de 20 segundos de 95 centígrados, 20 segundos a 68 centígrados y 20 segundos a 72 centígrados. La presencia de amplicones se observó en un gel de agarosa al 2% con una tinción Gel Star. PCRs a tiempo real. Se realizó 2 PCRs a tiempo real, una para primers específicos de Candida auris y otra para los primers de Candida auris y especies relacionadas. Podemos ver a continuación en las tablas enlistados los componentes de cada una de las PCRs como sus procesos. Finalmente, luego de la amplificación en ambas PCRs, se hizo un análisis de los resultados con una curva de fusión realizada a 95 centígrados y luego con cambios de temperatura de 70 a 95 centígrados con un cambio específico de 0.2 centígrados por segundo. Resultados y discusión. Las especificidades diferenciales de los ensayos se obtuvieron mediante un análisis detallado de las secuencias de ADN ribosomal depositadas en la base de datos de nucleótidos del NCBI, que permitió el diseño de cebadores altamente específicos. Utilizando 140 aislados de hongos y ADN genómico humano, pudimos identificar los aislados de C. auris con una precisión del 100% en todos los ensayos desarrollados. Hoy en día, la identificación adecuada de especies de Cándida requiere la aplicación de métodos especializados como la ionización por desorden láser asistida por matriz tiempo de vuelo o la identificación molecular basada en la secuenciación de la región del ADN ribosómico 28S. Los amplicones diseñados cubren un fragmento de 5.8S, todo el ITS2 y un fragmento de 28S. Los cebadores KUF y KUR se diseñaron para amplificar C. auris únicamente y KURE1R y KURE1F para las demás especies. Se observó un producto de PCR de 163 pares de bases específico para C. auris. Para las 44 muestras de ADN de C. auris, no se detectaron productos de PCR para otros aislados de levadura, Mo o ADN humano. Además, se observaron amplicones robustos y reproducibles para todos los aislados. Por ejemplo, ahí tenemos la figura 1, que es el PCR específico para C. auris, M es la escalera que va de 100 pares de bases, B1 es el control negativo, B2 es C. auris, B3, B4 y B5 las demás especies.
Se obtuvieron resultados similares cuando se aplicó PCR en tiempo real, ya que se observó un aplicón con una temperatura de fusión de 85,1 más menos 0,2 grados centígrados correspondientes a C. auris, solo para 44 muestras de ADN de C. auris y no para ninguna otra. El límite de detección LOT para el ensayo específico de C. auris se estableció en el nivel de 10 UFC sobre reacción, con un ciclo umbral de 28,61 más menos 0,25. Como vemos en la figura 2, el perfil de fusión de la PCR en tiempo real específica de Candida auris. El 1 es C. auris colombiana, el 2 C. auris india, del 3 al 7 son otras especies y el 8 es el control negativo. Ahora finalmente vamos a analizar la figura 4, que es el análisis de fusión de PCR en tiempo real específica de las especies relacionadas con C. auris. Primero tenemos 7 aislados de C. aumuloni a una temperatura de fusión de 84,8 más menos 0,2 grados centígrados. El 2 es 44 aislados de C. auris con una temperatura de fusión de 85,6 más menos 0,15 grados centígrados. El 3, 6 aislados de dubushamuloni a una temperatura de fusión de 86,2 más menos 0,1 grados centígrados. Y el 4 son 6 aislados de C. lusitanae con una temperatura de fusión de 87,6 más menos 0,1 grados centígrados. Todas estas pruebas fueron realizadas con un 100% de especificidad y precisión. Conclusiones. En conclusión, los autores presentan ensayos de PCR convencionales y en tiempo real para la identificación específica de Candida auris y sus especies relacionadas. 2 ensayos de diagnóstico molecular que son rápidos, precisos y fáciles de realizar e interpretar, que superan las deficiencias de los ensayos fenotípicos existentes. En cuanto a sus limitaciones, se espera que esta metodología de diagnóstico pueda ajustarse para la detección directa de Candida auris y sus especies relacionadas en hisopados de pacientes y en el entorno hospitalario.